Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otro Reporte 10. Esta noche, junto con mi compañero Alberto Pérez Blas. Alberto. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal? bienvenido. Buenas noches. Vamos a tener la oportunidad de platicar con Antonio Rueda Cabrera. Él es aspirante a ocupar la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Antonio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Ustedes se vinieron de domingo y yo me tuve que poner corbata, pues ¿qué pasó? Es el calor. Sí, por el calor está bien que vengan sin corbata, ¿no? Pero platícanos, tiene ya más de un año que se promulgó la Ley de Atención a Víctimas para la Ciudad de México. Y había un plazo de 120 días para que la comisión se concretara. Es casi prácticamente un año después que el Congreso de la Ciudad de México está buscando a quién encabece esta comisión. Tú estás incluido en la lista de aspirantes a ocupar este cargo. ¿Por qué aspiras a encabezar esta comisión? Mira, Francisco, pues primero, pues muchas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí y compartir con más personas pues la información que tiene que ver con el sistema de atención a víctimas. Tengo varios años trabajando el tema de atención a víctimas. En algún momento trabajé con uno de los comisionados cuando recién se hizo la Comisión Federal, que esto empieza a funcionar a partir de 2013. Me invitó a trabajar con él Carlos Ríos, que era uno de los, en aquel entonces, 7 comisionados que empezaron a operar en la Comisión Ejecutiva Federal. Y entonces, en aquel momento, pues empezamos con todo el tema de construcción institucional de la Comisión de Atención a Víctimas Federal. Y enfrentamos muchos retos que veo que permanecen en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que yo he visto en mi experiencia, en este momento yo llevo varios casos que he presentado a distintas comisiones estatales. Tenemos intervención de manera técnica con varios organismos, por ejemplo con comisiones de derechos humanos, para afinar con ellos los procesos de pronunciamiento en recomendaciones para garantizar buenos espacios en la reparación de las víctimas una vez de la emisión de las recomendaciones, o con agentes del Ministerio Público para buscar alternativas para garantizar a las víctimas que se encuentran en los procesos penales el acceso a la reparación. Y lo que te puedo decir es que nacionalmente he visto muchas áreas de oportunidad. Lo que veo es que a partir de la generación de la Ley General de Víctimas hay grandes espacios que hay que aprovechar, que no se han trabajado en su totalidad y que el sistema aún tiene muchísimo trabajo que hacer. O sea, hay una buena línea de partida, que es la Ley General, y que ya hay varias comisiones estatales que han estado en funcionamiento, pero es un funcionamiento que no es pleno, porque en muchas partes del país, a pesar de que hay comisión, no hay fondo. En otras partes del país vamos a encontrar que no hay ni fondo ni comisión, y en otras partes del país vamos a encontrar que no hay fondo ni comisión ni ley de víctimas estatal, ¿no? Entonces, como lo que hay es muchas víctimas. Lo que hay es víctimas, ¿no? Y hay la necesidad de que esto se pueda atender. Y lo que se necesita es sistemas. Por ejemplo, la Federación tiene que empezar a generar sistemas de colaboración y sistemas de mucha comunicación para que los estados, de manera homogénea, vayan permeando y entrando al sistema de víctimas. Me parece que eso no existe y encontramos en las distintas entidades funcionamientos muy disímbolos, muy distintos del sistema de atención a víctimas. El problema está en que no garantizan el acceso a todos los derechos de las personas. Otro problema es que en algunos espacios he visto
que no se garantiza que las personas que ingresan a una comisión de víctimas, o sea, los titulares, tengan el mejor perfil. Y esto sí es un problema, porque el hecho de que se entre a una comisión con el nivel de violaciones y delitos que estamos viviendo, sin que se tenga pues una idea clara de qué es lo que se tiene que hacer, complica la operación. Y complica la operación porque podemos encontrar más que las soluciones que dice la ley general y las leyes estatales para que las víctimas tengan acceso a la justicia, verdad y reparación, pues lo que vamos a encontrar es más bien obstáculos para que las personas puedan llegar, y esto lo he visto en muchas ocasiones, ¿no? En los distintos casos que he llevado, lo que he visto es que muchas comisiones estatales de víctimas litigan contra las víctimas. Es decir, que en lugar de ser una puerta de acceso a la justicia, que eso es lo que en términos generales plantea la Ley General de Víctimas y las leyes estatales, una protección integral a las víctimas, pues estas comisiones se han enredado y se han convertido en entes de decir no, de verdaderamente convertirse en un obstáculo, de hacerlo un proceso que tendría que ser lo más ágil, sencillo y eficiente posible, en hacerlo tedioso, pesado y complicadísimo para las víctimas, ¿no? Antonio, en este tenor de la función de las comisiones, hay un debate acerca de si estas comisiones no invaden atribuciones que deberían de tener las comisiones de derechos humanos, en atención a que originariamente deberían de ser estas comisiones quien atendiera a las víctimas. Algunos dicen que la naturaleza, en cuanto al volumen de víctimas en todo el país, digamos que la falta de respuesta institucional ha obligado a que surjan este tipo de organizaciones específicas. ¿Cuál es la realidad en relación a estas comisiones y las comisiones de derechos humanos? La Comisión de Víctimas funciona en el sistema de atención como un complemento. Si tú me preguntas de forma directa si tienen competencias que puedan hacer choque o que tengan como las mismas funciones en las comisiones estatales, yo te puedo decir que no. Pero que si no se entiende bien el sistema, lo que pueden estar haciendo en algunos espacios es duplicar funciones. ¿Qué es lo que he visto en el sistema y cómo está funcionando? La Ley General de Víctimas y las leyes estatales, ¿no? O sea, la Ley General de Víctimas es el marco, el estándar mínimo, y la ley estatal lo que va a hacer es ampliar el marco, ¿no? O seguir con el marco que plantea el parámetro mínimo que plantea la Ley General de Víctimas. Bueno, las comisiones estatales son y tienen dentro de la misma ley una función específica, que es es una puerta de entrada a violaciones a derechos humanos, y esa puerta de entrada tendrá que llevar a varias fases del proceso. La primera es que, por ejemplo, la ley general y las leyes estatales hablan de un formato único, que esto no está funcionando como sistema. El formato único, que se llama FUD, formato único de declaración, es un elemento que lo que busca es no revictimizar a las personas. ¿Y qué es lo que en sí significa? Es que la autoridad de primer contacto, o sea, la autoridad con la que tú primero te presentas, pueda llenar estos formatos. Y la finalidad de estos formatos es que no cada vez que vas con una autoridad te esté preguntando exactamente lo mismo. Esto no pasa, ¿no? Eso revictimiza a las personas. Revictimiza. Pero no pasa. Recordando. ¿Por qué? Porque el formato pareciera una carga que las autoridades lo asumen así, y entonces andan viendo quién lo va a llenar, ¿no? O sea, si llegara a la Procuraduría, las Procuradurías dicen, no, espérate, eso lo va a llenar la Comisión Ejecutiva. Lo que está pasando en el sistema es que el peso que carga o el área que carga las reparaciones y la atención a víctimas se está aislando, que es la Comisión Ejecutiva. Todo puede pasar menos que la Comisión Ejecutiva sea un ente aislado. La Comisión Ejecutiva tiene que ser un ente coordinador
y con muy buena interlocución con todas las áreas de gobierno, porque lo que va a hacer es buscar que quien tenga que atender a las víctimas lo haga, y lo haga con parámetros que sean bastante aceptables. Entonces, si tú te fijas, o sea, una Comisión de Derechos Humanos no tiene esos alcances. La Comisión de Derechos Humanos tiene un alcance de investigación a violaciones a derechos humanos. Y en general, pues hacen una intervención integral dependiendo si tienes alguna situación, si la persona se encuentra en situación de discriminación, ¿no? Alguna situación de desventaja frente a otras personas. Y entonces, pues hace una intervención integral. Tal vez la misma comisión, por el perfil de derechos humanos, busca apoyos, ¿no? Pero no es el alcance que tiene una comisión ejecutiva estatal, y las áreas son complementarias. ¿Por qué? Porque lo que buscan en la intervención integral es que las víctimas reciban el mejor apoyo, una intervención más completa, ¿no? Y entonces no hay una intervención de competencias o un choque de competencias, sino más bien una complementariedad de las competencias cuando se entiende bien. Y entendiéndolo bien, lo que va a ocasionar esto en el sistema de atención es que las personas obtengan más, que ese es el fin último de las leyes de víctimas, que dice que no es que los apoyos se retiren, sino que deben de ser complementarios para poder dar un sistema o establecer sistemas integrales de atención a las personas. Muy bien, vamos a una pequeña pausa, Antonio, si nos permites, Alberto, enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Gracias por continuar con nosotros en este Reporte 10. Platicamos con Antonio Rueda Cabrera. Él es aspirante a la presidencia, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y la pregunta que quisiera hacerte, Antonio, es: ¿no crees que a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, esta que prevé que haya compensación o retribución a las víctimas, es más necesario que existan este tipo de comisiones? Sí, o sea, digamos que cuando el Código Nacional plantea toda una serie de paradigmas en cuanto a las víctimas, porque anteriormente en el sistema
penal que tenían cada uno de los estados, como se operaba era que no necesariamente el fin último del proceso tendría que llevar una reparación, y que la reparación podría llevarse a través de otros procesos, como por ejemplo procesos civiles, ¿no? Que alargaban, o sea, una vez que se determinaba la responsabilidad penal, para poder yo llegar a la reparación, pues tendría que seguir un proceso de otra naturaleza que alargaba y dificultaba para las personas que eran víctimas el acceso a un derecho, que es el derecho a la reparación. Y muchas veces estos dos procesos no concluían de la misma forma, ¿no? No. Podría ser que en el penal se considerara inocente, pero en el civil sí se admitía la responsabilidad. Depende de cómo se planteara, porque pudieras llevar, por ejemplo, responsabilidad civil objetiva, independiente del proceso penal, pero podrías llevar, ¿no? O concluir el proceso penal y, amarrado al proceso penal, tratar de solicitar una reparación. Pero eso cambia con el nuevo sistema, porque el Código Nacional lo que establece es propiamente la reparación en dos vertientes, como derecho de la persona y como obligación estatal. Y entonces, además, es sometido y estableciendo a la víctima como un ente que participa dentro del proceso. Antes esto no se tenía, ¿no? Esto es de las partes paradigmáticas, porque en los procesos penales la víctima no tenía una connotación particular, no era sujeto procesal, ¿no? Actualmente sí lo es un sujeto procesal y que tiene una intervención integral en el proceso. O sea, puede presentar recursos, ¿no? O sea, ya no solamente es esta parte de la coadyuvancia. Actualmente la coadyuvancia pues tiene un mayor alcance. La víctima tiene una visibilidad integral dentro del proceso penal. Entonces, me parece el proceso penal, o sea, no solamente es la visibilización de las víctimas, sino la garantización de sus derechos dentro del proceso. Eso es importante porque, pues, algo que prevé son mecanismos de acceso a la justicia, como el asesor jurídico, por ejemplo. El asesor jurídico, pues, ahora es una persona que se va a encargar de establecer y vigilar el cumplimiento de los derechos de la víctima dentro del proceso. Eso no existía antes, ¿no? Eso lo trae el Código Nacional, y el asesor jurídico es un ente que está involucrado o inmerso en las comisiones de víctimas. Actualmente los asesores jurídicos están en la Procuraduría de aquí de la Ciudad de México, lo que hace o provoca que la intervención sea limitada. ¿Por qué limitada? Porque la intervención solamente sería en relación a cuestiones o causas penales. El alcance del asesor jurídico tiene que ver con los alcances o propiamente hacia dónde va el hecho victimizante. Es decir, si el hecho victimizante es de naturaleza administrativa o de derechos humanos, o el asesor jurídico tendría que abarcar. Pues vería difícil cómo podría haber un hecho victimizante en materia mercantil, pero puede ser una derivación. Por ejemplo, en la desaparición de personas, el impacto que tiene jurídico en una persona pues va en muchos rubros, y puede ser sucesorio, puede ser mercantil, o sea, puede tener muchos impactos. Y si en los impactos que recibe la persona es necesario, por ejemplo, llevar un procedimiento mercantil porque tiene efectos, la desaparición de esa persona en algo que tiene que ver con estos temas mercantiles, el asesor jurídico lo tendría que atender, porque es un efecto del hecho victimizante. Actualmente esto no se atiende de esta forma, sino que la atención o la defensa de víctimas se lleva solamente en un espacio penal. Antonio, el tema de atención a víctimas da espacio para la politización muchas veces de las defensas que se realiza a las víctimas, sobre todo cuando son procesos o eventos en los cuales se interviene el Estado como tal. Aquí, ¿cuál es la postura tuya respecto de estas organizaciones de la sociedad civil que agrupan, arropan a víctimas, pero lo convierten en una demanda política más que en una defensa directa de la víctima con nombre y apellido? Bueno, la defensa o la intervención a través de la asesoría jurídica es siempre técnica.
Habría que ver, por ejemplo, me parece que los espacios con sociedad civil se pueden trabajar muy bien, que a veces se convierten en temas políticos porque el caso en sí, de fondo, está mal atendido, ¿no? Porque lo que buscan estas organizaciones civiles es llevar al caso a lo que yo les comentaba, que es la justicia, verdad y reparación. Y cuando esto no llega o se ve cerrado, pues a veces necesariamente tienen que recurrir a otros mecanismos que puedan hacer presión para que las víctimas puedan acceder a sus derechos, ¿no? Que puede ser esta parte de hacerlos públicos, politizar, ¿no? Que pueden ser estrategias de ellos, pero la intervención de la asesoría jurídica, o sea, no va aislada, tiene que ser una intervención que, a partir del análisis de las propuestas técnicas que hacen la sociedad civil, ¿no? Las comisiones ejecutivas tienen y deben trabajar muy de la mano de sociedad civil. Si no, me parece que no estarían cumpliendo uno de los objetivos, que es intervención o una intervención conjunta, pues propiamente, ¿no? Porque la intervención tiene que ser conjunta y técnica. ¿Cómo reparas el daño a una víctima? Por ejemplo, siendo el caso del ámbito federal, los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Ahí cómo les reparas el daño? Mira, lo que dicen o el planteamiento del sistema de atención a víctimas es que las reparaciones tienen que ser integrales. Es decir, una reparación no puede estar basada solamente en cuestiones monetarias. Generalmente las personas, siempre las personas, las organizaciones, lo que buscan es esta parte de integralidad en la reparación. Yo no advierto que podamos, por ejemplo, en reparaciones de derechos humanos, solo evaluar cuestiones monetarias, porque lo que tenemos que buscar son cuestiones estructurales, ¿no? Cuestiones de transformación del Estado para que las cosas no vuelvan a pasar como pasaron, como en el caso de Ayotzinapa, sino transformar y coadyuvar. Porque a veces estas transformaciones vienen impulsadas desde sociedad civil, ¿no? Y como me regreso a la pregunta que hacían anteriormente, ellos llevarán sus dinámicas, y la dinámica de estas instituciones tiene que ser, por ejemplo, una comisión ejecutiva, pues tiene que ser muy institucional y de mucho trabajo interno para facilitar las cosas, para facilitar el acceso a los derechos. Pues una comisión ejecutiva tiene que ser un excelente interlocutor de trabajo, por ejemplo, con las procuradurías, un excelente interlocutor de trabajo con las comisiones, no de golpeo, sino de interlocución. O sea, utilizar la institucionalidad para dar respuestas a las víctimas. No siempre se tiene que buscar lo jurídico, porque a veces los caminos jurídicos pueden ser muy largos y revictimizantes, como ustedes sabrán y lo verán. Lo que tenemos que utilizar es todas las herramientas que hagan que las personas puedan tener acceso a sus derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi planteamiento es esto, ¿no? O sea, trabajar con sociedad civil, buscar un trabajo integral, ¿no? Y en cuanto a las reparaciones, buscar transformar cuestiones para que los hechos no vuelvan a pasar como se estaban haciendo antes, y no recargar el tema de la reparación en cuestiones monetarias, ¿no? Sino utilizar... Insistes mucho en esto de las reparaciones monetarias. ¿La gente pide eso cuando acude a una instancia de este tipo? No es que lo pida, sino que el planteamiento lo tiene que llevar. Una parte importante o una parte que plantea una reparación es que tiene que tener un efecto material, ¿no? Un efecto material e inmaterial, que es reparar propiamente el daño, y algunas de las medidas de reparación tienen que ver con cuestiones económicas, ¿no? Pero la reparación es algo más que lo económico, ¿no? Sí, porque ¿cómo le repones un hijo a una familia? Exacto, ¿no? Exacto, pero, o sea, aún más cuando es de imposible reparación y de alto impacto como el que tú dices, pues sí, efectivamente tendrán una connotación que tenga que ver con cuestiones económicas, pero no necesariamente se tienen que ver reflejadas en una cuestión de dar como recursos económicos, sino algo más integral, ¿no? Algo más que se vea en las necesidades de las personas, como por ejemplo vivienda, o sea, analizar las posibilidades del Estado y qué es o cómo construir propuestas para que las reparaciones no estén centradas solamente en una cuestión, como te decía,
dar dinero, ¿no? Sino dar cosas que les funcione y que vayan. La reparación tiene que ser algo que esté amoldeado, es un traje a la medida de la persona a la que voy a para cada una de las víctimas. Vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permiten. ¿Cómo no, Alberto? Perdón, Antonio. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Antonio, en este orden de ideas que estabas exponiendo, a tu juicio, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la Ciudad de México en el tema de atención a víctimas? ¿Qué tal, Alberto? Pues mira, lo que yo haría es un análisis de cuáles son los factores que tenemos de ventaja en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México tenemos una constitución de corte progresista y tenemos una ley que deriva de esa constitución que establece parámetros de derechos humanos. Bueno, ese es un marco legal grandioso en la Ciudad de México para implementar otra ley de corte progresista que es la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. Bueno, entonces el escenario legal me parece que es magnífico. Otro escenario que me parece que es muy bueno es la apertura que está teniendo el Congreso. Yo lo que he estado viendo en este tiempo que espero mi entrevista es cómo se mueve el Congreso para resolver algunas otras cuestiones que es el funcionamiento de la comisión. Y creo que llevan una muy buena dinámica. Incluso he visto que mandan mensajes de buscar los espacios para la mejor atención a las víctimas. Y eso es algo extraordinario en la Ciudad de México que se debe de aprovechar, que debe de ser de inmediato aprovechado, porque las víctimas no deben de esperar ni un minuto más en la Ciudad de México para que se les implementen sus derechos, porque ya llevamos retraso, ¿no? Esto empezó en 2013 y en la Ciudad de México lo estamos ya trabajando, ¿no? Que eso es muy bueno. Me parece que hay un escenario inigualable y que tenemos que subirnos en ese escenario y pedirle a los actores que están interviniendo que hagan una intervención digamos sistémica. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer, por ejemplo, es acercarse al Congreso después de que pase este proceso, en mi perspectiva, para sistematizar normas, hacer efectivos los derechos que están dentro de la ley, que me parece que eso nacionalmente no se ha hecho. Hay resistencias, sí las hay, porque me parece que el sistema de atención se ve necesariamente como con una carga necesariamente de grandes recursos. Y me parece que si hay una intervención integral estatal, si las dependencias hacen lo que les toca en la materia de atención a víctimas, porque la carga no solamente está en la Comisión de Atención a Víctimas, sino en un sistema, tiene que funcionar como un sistema, y el que da salud, pues le debe de dar salud en específico a las víctimas, ¿no?
como víctimas, no como alguien que va a entrar... No como un usuario normal. Exactamente. Entonces, esas particularidades hay que afinarlas en la Ciudad de México. Hay que hacer un análisis, hay que verificar exactamente cuál es la normatividad que vamos a tener que modificar, cuáles son los convenios que tenemos que trabajar. Por eso yo les decía en otro segmento que la Comisión Ejecutiva tiene que ser un gran ente coordinador. La Comisión Ejecutiva tiene que tener interlocución, una muy buena interlocución con todas las autoridades para generar un sistema completo que no debe de asumir la atención a las víctimas aislada, porque esto no funciona, ya se ha comprobado que esto no funciona. Lo que tenemos que hacer es que todos los actores pongan su granito de arena, ¿no? Que si está el DIF, pues que el DIF le entre al sistema, ¿no? Que cumpla con lo que tiene que cumplir en materia de atención a víctimas, y para eso necesitamos hacer varias adecuaciones, armonizar. Lo que la misma ley dice, tiene que haber un proceso de armonización, y me parece que las comisiones ejecutivas han olvidado esa parte importante, ¿no? Y lo que se está haciendo es cargar todo un tipo de responsabilidad, todo el tipo de responsabilidad de atención a víctimas en un ente que no va a dar respuesta, porque no habría recursos que alcancen para que ese ente solo pueda atender todo lo que le va a tocar, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es buscar esta responsabilidad compartida, buscar cuáles serían los escenarios en donde las víctimas pueden obtener más, sin que necesariamente esto se esté pensando como una situación de inversión de recursos interminables, ¿no? Sino utilizar el aparato del Estado de manera eficiente y eficaz en favor de las víctimas. Algo me brincó ahora que mencionabas que, por ejemplo, ante la solicitud de un servicio de salud, la víctima tuviera una atención especial. ¿Son las víctimas ciudadanos de excepción? En el sistema no son ciudadanos de excepción, sino lo que plantea el sistema es que debe de haber una concientización del nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran, que me parece que eso no ha pasado, porque una víctima y un derechohabiente tienen los mismos derechos. Simplemente tienes que ver, por ejemplo, hacer diferenciación. Una persona que es adulta mayor, si va al sistema de atención, va a tener los mismos derechos que va a tener cualquier otra persona, pero pues no la vas a hacer formarse en una fila interminable. Vas a tener la conciencia de que esa persona es una persona adulta mayor y que tendrás que tomar alguna medida para que tenga alguna situación que en atención a su condición le sea accesible, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las víctimas, ¿no? Para que ellas puedan tener acceso a sus derechos, pues es necesario tener consideración de la situación en que se encuentran. No son ciudadanos de excepción, son ciudadanos que tienen los mismos derechos que cualquier otro, pero deben de considerarse las situaciones particulares, porque si no se consideran, entonces no habría realmente un acceso a los derechos. Pues creo que una parte fundamental será cómo se está desarrollando el proceso, ¿no, Paco? Dentro de el ámbito de la Ciudad de México, particularmente porque, bueno, hay una mayoría de un partido político y es evidente que un cargo de esta naturaleza, pues llama la atención por lo que hablábamos hace rato de cómo se politizan a veces estos movimientos, pues para que un partido político tenga a una persona vinculada o cercana, digamos, a pues la ideología de este partido. ¿Tú crees que eso esté pasando en la Ciudad de México o crees que el proceso que se ha abierto y en el cual tú estás participando garantiza que realmente haya una independencia política para poder realizar una selección transparente? Mira, este proceso yo no lo sé porque no soy político. O sea, algo que planteo desde el principio es que yo no tengo ningún tipo de acercamiento político. Este es un primer ejercicio que hago simplemente porque soy un ciudadano y me parece que puedo hacerle una buena propuesta a las personas que se van a ver involucradas en una situación donde requieran los servicios de la Comisión de Víctimas. Entonces, en ese sentido es mi propuesta. No sé si en la Ciudad de México existan este tipo de intereses políticos. Lo que yo he visto es que me parecería que en este proceso es un proceso abierto, que están tratando de buscar cuidarlo,
¿no? Que me parece que están buscando un perfil, pues un perfil técnico, que es lo que yo esperaría que busquen eso, y que me parece que va en esa dirección, ojalá sí. Lo que yo pediría es que sea transparente, ¿no? O sea, cuidando estas partes, que no se quede alguien con perfil político, ¿no? Que no sea un amigo de alguien, sino más bien que sí estén buscando la persona que le va a ofrecer a las personas que requerirán los servicios de la Comisión de Víctimas el mejor servicio, la mejor decisión, y me parece que pues esa es mi propuesta, ¿no? Yo no tengo un perfil político, no conozco absolutamente a nadie de esta administración, ¿no? Y mi propuesta solamente es una propuesta técnica y un acercamiento hacia sí los políticos, para decirles que yo puedo trabajar bien los temas de la comisión. Hasta ahora parece que el proceso va de manera abierta y transparente. Están entrevistando uno por uno a los aspirantes. ¿Son 10, 7? Son 9. 9 aspirantes. Somos 9. 9 aspirantes. Son entrevistas individuales. Semana a semana me parece que están realizando una. ¿Tú cuándo compareces a esta entrevista? Yo tengo mi comparecencia el 25 de este mes a las 11 de la mañana. Son 40 minutos, el formato es de 40 minutos, y pues bueno, pues hay que presentarse, y esto que estoy hablando con ustedes pues no cambiará, porque será mucho de lo que yo iré a hablar. O sea, nos tomaste como tu ensayo. Exacto. Esta es mi propuesta, esto es lo que yo propongo desde cuando yo me inscribí. Tenía que presentar una propuesta, y lo que yo vengo a platicar con ustedes es mi propuesta, ¿no? Pues te deseamos mucho éxito. No, pues muchas gracias. Y mucho éxito también a la ciudad con esta Comisión Nacional de Víctimas. Comisión de Víctimas de la Ciudad de México. Gracias, Antonio Rueda. Mucho gusto. Alberto, gracias como siempre. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a usted que nos acompaña. Le invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez, y como siempre le deseo buenas gracias y muchas, muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.